this guy. That guy's beautiful. Este invierno fue una experiencia que sé que nunca voy a olvidar. Solamente de jitomates hay más de 100 variedades. Estoy en el invernadero de Southern Exposure Seed Exchange, que es un proyecto muy especial que vende cientos de variedades de semillas para huertos orgánicos. Y aquí atrás de mí hay un montón de plantulitas de sus mismas semillas. Esta no es una empresa de semillas normal, es también una comunidad. La empresa está formada como una cooperativa en la que los trabajadores son los mismos dueños y los trabajadores también viven en esta comunidad. Como es una comunidad pequeña, en la temporada de muchas ventas, que es el invierno, necesitan algo de ayuda extra y por eso nos ofrecieron venir a trabajar aquí de forma temporal. Les quiero enseñar cómo funciona este lugar y para eso me va a ayudar mi amigo Kyle, que es miembro de esta comunidad. Como estamos en Estados Unidos, esta sección va a estar en inglés, pero voy a poner subtítulos. Acompáñenme. Hi, my name is Kyle Tucker. And I'm part of Southern Exposure Seed Exchange, and let me show you around the garden. Come check out all the seeds that we have. We got over 700 varieties of heirloom, non-GMO organic seed varieties that we store right here. Every one of these buckets is a different variety that we're storing in this cool room trailer. And this is where we keep the extra cold stuff when we're trying to store things for a really long time. La mayoría de las semillas las compran a productores locales y algunas las producen aquí mismo. Esta temporada pude ayudar un poco en sus huertos, pero eso lo hice por gusto. Mi trabajo este invierno fue en esta oficina. Es aquí donde pasé la mayoría de mi tiempo trabajando, llenando cada sobrecito con la cantidad exacta de semillas para poder ser enviadas a su destino. A veces trabajando sola, a veces con amigos, escuchando música y platicando mientras trabajamos. This is our picking room. So after we've packed all of those packets, we put them onto these bins over here. And every single one of these bins is a different variety that we're selling in the catalog, and we've arranged them so that we can figure out where they are when we're putting together people's orders. And so this is over 700 varieties of heirloom, non-GMO, organic seeds. And it's just so cool to see like all the different aisles of all the different seeds. These are all where our peppers are, and I love pepper seeds, and so, you know, I like this aisle specifically. A primera vista no lo parecería, pero este cuarto está lleno de vida. Las repisas están llenas con semillas en sobrecitos que solo están esperando a ser enviadas a su nuevo hogar. Aquí es a donde llegan todas las órdenes. Son un montón. Lo que tenemos que hacer es agarrar todo lo que hay aquí, hacer el paquetito para poderlo mandar. Aquí también pasé horas ensamblando los paquetes con las semillas que compró cada persona. Y siempre revisando que todo esté correcto antes de ser enviadas a su nuevo hogar. Y finalmente, aquí es donde se envuelven las semillas para ser enviadas.
Estás en el cono de la vergüenza. Oh. Ay, pobrecita. Hi, it's Kyle Tucker again. I'm just counting out seeds to do a germination test. We just got these new coral sorghum, and so when we get new seed, we have to do germination tests to see what the germination rate is of the seed batch. And the way we do that is by counting out 100 seeds and then seeing how many of those seeds sprout within 1 to 3 weeks is usually how much it takes. And then what that will do is give you a percentage of the germination rate when you count up all the sprouts after they've sprouted. And so after you've counted all of the seeds, you just give them a good little spritz with some water, and they don't need to be super wet, but they just need an even amount of water around each seed. And so once you give it a good spritz, you just fold it up. I think just one little spritz on that side. And so then you have this wet, damp paper towel, and you can see the seeds poking out there. And that will be all they need to germinate. And what I do is I just put that wet paper towel into a plastic bag of some form and just wrap it all up. And so yeah, after you've put everything into the plastic bag, a good rule of thumb is to label the bag. And so this is coral sorghum, and the date is 3/14. So we just put it into the refrigerator that keeps it temperature controlled, and then we'll check it out in a week or two. And that's how we do our germination tests. Vamos a ver cómo quedó. He's like standing at the door. This was the only one that didn't germinate. I guess this one doesn't count. How well? 96%. Esta comunidad siempre va a ser especial para mí. Está lejos de ser perfecta, pero son lugares como este que me dan esperanza para el futuro. Aquí se crean conexiones que son muy importantes en este mundo. Two of them? She had two songs by the same name? I'm guessing they're the same song. One of them's probably different covers. One of them's probably on the single. Esta es nuestra última semana aquí y la verdad voy a extrañar mucho este lugar. Incluso algunas personas nos preguntaron si no nos queríamos quedar a vivir aquí y tengo que confesar que es muy tentador, pero creo que ahorita Marduk y yo estamos en un momento en que necesitamos construir algo propio. En estos 3 meses que estuvimos viviendo y trabajando aquí pudimos ahorrar algo de dinero, que era justo lo que necesitábamos. Este lugar nos ayudó un montón. Y creo que a Yaco le gusta mucho estar aquí, porque puede estar junto a mí mientras trabajo y lo tienen bien consentido. Es el único perro grande aquí, entonces la gente lo consiente un montón. Todo el mundo le da caricias y le da premios por hacer nada, ¿verdad, señor? Entonces, esta no va a ser la última vez que escuchen de Southern Exposure en mi canal. Es muy posible que el próximo año, en invierno, volvamos a venir aquí a trabajar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. What I'm gonna do is I'm gonna like get up. Are you just filming it? Yeah, just keep it going. It's okay, right? Alright, Zed, you ready? Yeah. You gotta do action shots. Alright, ready? 3, 2, 1. Hi, my name is Kyle Tucker. What? Just wear the harness for the whole video. Yeah, I'll go into the office with the harness still on. You're right, that's good, yeah.